Hoy, las pedazo de noticias que os traigo hoy. Vais a flipar. De primeras, tenemos malas noticias para los poseedores de unas Quest 1, porque cada vez habrá menos juegos compatibles con ellas. Pero es que además también tenemos uno de los clásicos de VR que va a dejar de existir. Pero no os preocupéis porque también tenemos nuevos lanzamientos, que además hay algunos que son muy interesantes. Sony con problemas en PlayStation VR 2 que ahora detallaremos. Mejoras en las Quest 2 gracias a la nueva potencia gráfica desbloqueada. Y para colmo tenemos bajada de precio en las Quest Pro y nueva oferta con nuevos juegos para las Quest 2. Pero es que encima además no podía faltar el último trimestre del 2022 de Meta con los resultados financieros. Está el tema que te quema, pero antes de empezar os dejo un mensaje de nuestro sponsor. Este vídeo está patrocinado por XR Shop. Como muchos ya sabéis, XR Shop es una tienda donde podrás comprar las principales marcas de productos de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta e incluso simuladores y gaming en general. Lo que muchos a lo mejor no sabéis es que podéis comprar desde cualquier parte del mundo, ya que sus envíos internacionales alcanzan toda Europa, Estados Unidos y también Latinoamérica. Además de los visores de realidades extendidas más importantes, podréis encontrar muchísimos accesorios para ellos, chalecos ápticos, plataformas, sillas gaming y un sinfín de periféricos para hacer tu experiencia más inmersiva. Si queréis echarle un vistazo, en el cajón de información os dejo el enlace para que no os perdáis ni un solo detalle de todo lo que nos pueden ofrecer. Y como siempre, darle las gracias a XR Shop por patrocinar este espacio, pero ahora continuamos con el vídeo que os tengo preparado hoy. Y bueno, vamos a empezar ya con las noticias porque vamos, madre mía la que se nos viene hoy. Lo primero y antes que nada, EcoVR, el juego competitivo de realidad virtual, se cierra completamente. A partir del 1 de agosto del 2023 a las 19 horas de España, 10 AM de hora del Pacífico, los servidores de EcoVR dejarán de existir. Y es que desde Radiant Dawn están diciendo que todo el equipo que estaba pendiente de este juego y seguir desarrollando para que se pudiera jugar van a pasar de forma interna al equipo que está desarrollando un nuevo título, del cual no sabemos absolutamente nada, así que tenemos nueva IP que puede llegar para los próximos dispositivos. Para los que no conozcáis, EcoVR era un juego de un frisbee que tenías que meterlo en una portería. Era como una especie de fútbol futurista que jugabas en el espacio con unos robots que precisamente son los mismos que se utilizan en Loneco. Si eras jugador de juego, pues mala suerte porque se va a ir todo a tomar viento. Pero eso sí, van a dejar que compres skins, que compres cositas y que sigas jugando hasta la fecha final, que es el 1 de agosto. Y si no conocías el juego, pues te has perdido uno de los mejores juegos competitivos que había en realidad virtual. Y además era free to play. Pero lo que creo que ya sabíamos todo y estábamos esperando era que vinieran algunos hachazos para los dispositivos Quest 1. Los dispositivos standalone de la compañía de Meta que sacaron hace ya algún tiempo y que evidentemente fueron sustituidos por las Quest 2, las cuales eran mucho más bonitas, chiquititas y potentes. Con este nuevo hachazo se acaban de cargar Onward, uno de los shooters tácticos más importantes que ha habido en la era de la realidad virtual. Aunque sí que tenemos que decir que últimamente había juegos como Pavlov o incluso el propio Contractors que le estaban quitando público. Onward es de los veteranos shooters que había en esta plataforma, creado por Downpour Interactive, los cuales si seguís este vídeo de noticias ya sabéis que fue comprado por Meta, así que es la propia Meta la que está poniendo fin a todo esto. Y es que en concreto los que tengáis el juego en las Quest 1, que sepáis que a partir del 31 de julio ya no vais a poder jugar, por lo menos en forma standalone. Si quieres jugarlo en PC VR, pues no creo que tengas ningún problema. Eso sí, ya dicen desde el estudio que vas a tener que reconfigurarlo todo, tanto las pistolas como todo, porque no va a ser posible guardar toda esta información. Y si estabas pensando que ibas a reclamar para que te devolvieran el dinero, que sepas que ya han dicho que nanay de la China, que según las políticas de reembolso de Meta, si no lo has comprado en el tiempo y forma donde sí que puedes devolverlo, no te van a devolver ni un duro. Así que este juego se junta ya junto con otros que ya dejan de ser compatibles con las Quest 1. Dispositivos que también tenemos que tener en cuenta que lleva desde 2019 y que la propia Meta ha dicho que este año se termina el soporte oficial. Pero bueno, no pasa nada. Después de este primer mal trago, que son algunas noticias que no nos gustan escuchar, vamos a hablar de lo que realmente nos interesa. Y es los próximos juegos que se van a ir lanzando en las diferentes plataformas. El primer juego del que vamos a hablar, que yo particularmente lo he jugado y que tenéis un vídeo short en el canal para que le echéis un vistazo, es el Rogue Ascent. Es un juego en el que vamos a utilizar simplemente nuestras manos para apuntar y disparar, ya que utiliza el hand tracking. Además tiene un sistema de movimiento bastante intuitivo con las manos, pero no os preocupéis porque si no sois muchos de utilizar el hand tracking también son compatibles con los touch. Su precio será de 24,99 y tendremos que movernos por una especie de estación espacial en la cual tendremos que ir eliminando todo tipo de bichos y elementos. La particularidad de este juego básicamente es que podamos utilizar nuestras manos como pistola y su jugabilidad, aunque digamos que no es la mejor, pero bueno, puede ser entretenida.
entretenido. Pero el que de verdad parece ser que va a ser bastante entretenido, o por lo menos a mí particularmente por la parte que me toca me parece bastante interesante, es el Not for Broadcast, que llega en formato en realidad virtual para MetaQuest y SteamVR. Bueno, para los que no lo sepáis, esto es un simulador de un programa nocturno típico que hay en las películas americanas y en las series y bueno, y la propia América como tal, con un toque de humor bastante tenso y en el cual vas a tener que hacer un montón de historias, desde censurar a los personajes que están hablando en la televisión debido a todo el contenido polémico que suelen decir, a tomar algunas decisiones muy interesantes para poder mantener la audiencia en el programa. Por supuesto, además tendrás que lidiar con todo tipo de aparatos que no funcionan bien para hacer que la jugabilidad sea un poquito más entretenida. Y si alguna vez has querido sentirte prácticamente como un streamer, yo creo que este juego va a ser ideal. Así que échale un vistazo porque creo que puede ser muy interesante. Otro juego que me parece también muy interesante es el juego Barbaria, que va a combinar diferentes géneros en un mismo juego. En concreto va a salir para las MetaQuest 2 y las MetaQuest Pro y nos prometen una experiencia completamente única. Vamos a entrar en un mundo oscuro de fantasía en el que vamos a tener que construir y forjar nuestro imperio. Como cosas así interesantes, eres un dios, el cual tiene que defender su reino. Pero para defenderlo, incluso te puedes meter en el papel de tus súbditos. Así que puedes bajar a la arena y empezar a repartir mamporros por doquier. La gracia de todo esto, además, es que tiene un sistema online. Es decir, tiene un sistema multijugador asíncrono. Porque nosotros podremos ir a atacar otros reinos. Hombre, también nos pueden atacar a nosotros. Y de esta forma ir consiguiendo mejores puntos. El día que te conectes y veas que tu reino ha sido atacado, podrás echarle un vistazo a un replay para ver exactamente cuáles son los puntos flojos que tienes en tus barreras. Y colocar ahí, pues, lo que necesites para defender mejor todo. Así que la verdad es que me parece bastante interesante. Habrá que echarle un vistacillo cuando lo tengamos en la tienda oficial, ya que por ahora solamente está disponible en Steam. Pero lo que sí que de verdad me ha parecido una verdadera maravilla, y que como ya habíamos anunciado en otro vídeo de noticias, es que gracias a la nueva potencia gráfica de las Quest 2 vamos a obtener mejores rendimientos y juegos con mejor calidad. En concreto ahora mismo estamos hablando del Walkabout Minigolf. Si no lo conocéis ya sabéis que es un juegazo que no paran de actualizarlo, meterle nuevos entornos y que os puede llegar a encantar. El tema es que llega este vídeo de noticias no porque saquen 200.000 DLCs como están haciendo, sino porque la actualización que han hecho mejora hasta un 33% la resolución del juego. Y esto es gracias principalmente a la actualización V49, la cual mejoraba la potencia gráfica de nuestros dispositivos. En concreto eran capaces de alcanzar ahora mismo 525 MHz frente a los 490 anteriores. Con esta nueva mejora, como ya podéis ver, podemos llegar a tener hasta un 33% más de resolución en juegos de este estilo. Y de rebote, los usuarios de Pico 4 también se van a ver beneficiados, que como ya hemos dicho en varias ocasiones, Pico 4 es más potente que Quest 2, precisamente porque no viene bloqueado. Y la pregunta del millón es si los desarrolladores no le meten actualizaciones a sus juegos para poder optimizarlos mejor y que lleguen con mejor calidad a nuestras plataformas, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues básicamente no podemos hacer absolutamente nada. Lo que sí que os puedo decir es que gracias a esta nueva mejora de la GPU, si hay juegos donde a lo mejor teníamos una tasa de fotogramas un poquito inestable, con estos nuevos megahercios vamos a tenerlo mucho mejor. Os pongo un ejemplo muy claro: si jugáis a Walking Dead Sign and Sinner capítulo 2, con esta nueva actualización de las Quest 2, sus fotogramas son mucho más estables. Y eso que los desarrolladores no han tenido que tocar nada. Así que simplemente para que lo sepáis. Pero lo que sí que tenéis que saber es que hay algunas cosas que han salido ya para las Pico 4. En concreto ha salido un nuevo reproductor denominado DVR, que es totalmente gratuito y que nos van a permitir ver todo tipo de contenido en nuestro dispositivo. Para los que no lo sepáis, esto se suele utilizar para ver vídeos educativos. Y si no sabéis lo que son vídeos educativos, es que no habéis visto todavía nada en realidad virtual. Pero dejando eso de un lado, hoy, 2 de febrero, tenemos nuevos lanzamientos para las Pico 4. Tenemos Blaston, tenemos Obakeidoro VR, tenemos Madame Pirate, que es una especie de vídeo en el que podemos ver pues cositas, ¿no? Tenemos también el Cibrix, que la verdad es bastante interesante. El Kung Fu Beat, que es un juego tipo Beat Saber, pero haciendo Kung Fu. Madre mía, yo no me quiero imaginar dando ahí una voltereta y rompiendo bloques. Y después también tenemos el Power Punch, que es como si cogieras a un montón de gente con los avatares de Fall Guys, los metieras ahí en medio del mundo y nos empezáramos a repartir de leche. Puede ser bastante gracioso e interesante. Así que como veis, la biblioteca de Pico 4 sigue mejorando, y ya no solamente eso, sino con juegos que realmente no están en otras plataformas. Así que ojo, ojito, gente, con eso, que es muy interesante. Pero lo que ya no sé ni cómo deciros es que os metáis en el Discord. Somos ya más gente que personas. Ahora mismo somos 6.000 gentes allí. Es que no os podéis imaginar la de gente que tenemos allí reunida para hablar de diferentes temas, de realidad virtual, de juegos, por supuesto el off-topic y 1000 cosas más. Ya estáis tardando en entrar, por favor. Dadle ahí que tenéis el enlace en el cajón de información. Venga, hombre, que se os acaba el tiempo. Pero ahora que estamos hablando de tiempo, os voy a contar una cosa. Imaginad por un momento
que cogéis Superhot VR, cogéis Indeath y lo juntáis y creáis un juego único en el cual tenéis un arco y tenéis que eliminar a vuestros enemigos a la velocidad del tiempo bala, como si fuera prácticamente eso Matrix, y con las mismas mecánicas que tenemos en Superhot VR, es decir, que si te mueves, ellos se mueven. Pues nada, no tenéis que imaginároslo porque ya va a existir. Se llama Presentiment of Death y esto tiene una pinta tremenda. A mí particularmente, entre que los detalles gráficos me parecen una maravilla y estas dos mecánicas de dos de mis juegos favoritos, a mí ya me lo han vendido. Yo no sé vosotros cómo lo veis, pero a mí me está pareciendo una verdadera maravilla. Ya simplemente le hace falta que le metan un sistema de progresión que sea procedimental y a tomar viento. Un nuevo juego que puede ser un buen pelotazo. Aunque eso sí, tenemos que decir que el juego anterior que habían hecho este estudio, que era una especie de Wipeout, no terminó de funcionar muy bien. Lo tenéis en la App Lab, pero este para mí tiene una pintaza tremendísima. Por ahora, simplemente se está desarrollando para PC VR y en cuanto pueda le echo un vistacito y os voy contando. Pero lo que sí que tenemos que saber es contar, porque hay cierta persona llamada Zuckerberg que parece que no sabe. Y os lo digo principalmente porque cuando tú creas un avatar hay dos partes del cuerpo que hay que tener, que se llaman dos piernas. Y cuando diseñaron Horizon Worlds, pues se les olvidaron, básicamente. Aún así tenemos que decir que no solamente es la única plataforma que ha hecho esto. Hay otras plataformas como por ejemplo Rec Room que también se les olvidaron, pero ellos ya le están poniendo remedio. En concreto Rec Room ha creado un nuevo departamento en el cual van a trabajar en unos avatares de cuerpo completo, porque ya no solamente vamos a tener un torso, dos manos y una cabeza, sino que además nos van a incorporar brazos y piernas. Estos nuevos avatares básicamente ahora mismo son un concepto y además serán compatibles 100% con todos los elementos que ya existen en Rec Room. Así que poco a poco pues vamos integrando algunas cositas que yo creo que son mejoras fundamentales para que este tipo de redes sociales terminen de funcionar. Ya veremos en el futuro cuál es la que domina. Pero la que creía que iba a dominar el mercado yo creo que es Sony con su PlayStation VR 2. Y la verdad es que estos días estamos teniendo unas noticias que a mí particularmente no me están gustando ni un pelo. Si bien es cierto que tengo bastante ilusión porque salga el dispositivo, he de reconocer que llevo ya diciendo desde el año pasado que tengo una mala corazonada sobre el dispositivo. Poco a poco todo esto empieza a florecer y es que estamos viendo pues eso, algunas noticias que no terminan de encajar muy bien con lo que realmente debería ser el producto. Por un lado, hay más de 30 juegos que van a acompañar el lanzamiento de las PlayStation VR 2 y hasta aquí todo normal. El problema no es eso, el problema es que muy pocos de esos lanzamientos son juegos exclusivos de alta calidad. En concreto podríamos contarlo con pocos dedos de una sola mano. Podríamos decir que tenemos el Horizon Call of the Mountain, juego que la verdad tiene muy buena pinta. También tenemos el de Dark Pictures Switch Black, que también tiene una pinta bastante interesante, sobre todo con esas mecánicas en la que si parpadeas los monigotes se mueven. Eso no me mola ni un pelo. Y juegos también como el DLC para poder jugar a Gran Turismo 7 y por supuesto el Resident Evil Village. Pero evidentemente yo particularmente teniendo ya dispositivos de realidad virtual espero que de verdad Sony se vuelque con este dispositivo y nos empiece a traer juegos con más calidad. Más que nada porque para jugar a chorrijuegos ya tengo las Quest 2. Pero el tema no viene ahí. Aparte de todo esto, ya se está diciendo que muchos desarrolladores están empezando a enfocarse en mejorar los juegos para hacer los ports mucho mejores. Tenemos juegos como el Cities VR, que en la versión de PC en plano es una maravilla y en Quest, aunque no está mal, se queda bastante corto y empieza a petardear porque no puede gráficamente, va a traer numerosas mejoras en la versión de PlayStation VR 2, incorporando un mapa 9 veces más grande, mejores gráficos, mejor resolución y 1000 historias más, lo cual va a hacer que el juego sea muy apetecible. Yo particularmente soy muy jugador de ese tipo de juegos y me va a encantar. Y juegos también como el Sonic the Smoke están diciendo pues que el juego pues va a traer mejoras gráficas y bla 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 bla. Así una larga lista de juegos que se están nombrando porque son por directos de otras plataformas y las están mejorando teóricamente para PlayStation VR 2. Pero yo creo que esto no es solamente lo que necesita Sony para convencer a todo el mundo, porque precisamente en estos días el medio de The Bloomberg ha tenido acceso a una información que viene por parte de alguna persona interna de Sony en la que indica que Sony no está contenta con el número de reservas que se han hecho de PlayStation VR 2, viéndose afectado el pedido que hay para la producción del dispositivo. Esto quiere decir que en principio de 2 millones de unidades que querían vender en el primer trimestre del lanzamiento de las gafas, la han reducido prácticamente a la mitad, es decir, a 1 millón. Bueno, aquí hay un montón de controversia y hay un montón de historias y en el informe principal en el que se ha filtrado no solamente habla de esto, hablan de muchas otras cosas. Y teóricamente Sony ha salido a la palestra diciendo que no se han reducido los pedidos de componentes ni nada por el estilo y que la producción sigue exactamente igual. Pero una cosa no quita la otra, porque una cosa es lo que tú hayas pedido y la otra cosa es lo que tú hayas previsto. Estamos en medio de un momento bastante crítico a nivel historia de todo el mundo, con una recesión que nos amenaza constantemente. El dispositivo cuesta más que la propia consola, lo cual no hace que sea muy eficiente su compra. Y además de todo esto añadimos que los juegos, si bien es cierto que tienen muy buena calidad, a lo mejor estábamos esperando juegos más exclusivos, y para colmo le añadimos que no es retrocompatible
con los juegos antiguos, pues tenemos creo que el cóctel perfecto para que esto no funcione. Aún así, particularmente sigo pensando que PlayStation VR 2 seguirá desarrollándose durante todo este año y que las ventas irán acorde a lo que ellos esperaban, pero con una previsión un poquito más humilde. No sé cómo terminará el asunto, pero que sepáis que nosotros aquí en el canal las vamos a tener, las vamos a analizar y vamos a jugar a sus juegos. Así que si has llegado hasta aquí en este vídeo y te está gustando y te gusta todo lo que hablamos y te gusta la realidad virtual, te recomiendo que te suscribas, porque aquí vas a tener siempre la información de primera mano. Pero bueno, ahora vamos a hablar de las cuentas de Meta. Vamos a ver exactamente cuáles han sido sus resultados financieros durante el 2022 y si realmente están tan en la mierda como suele decir todo el mundo. Bueno, hablando de números en bruto, os voy a dar simplemente dos datos. Meta en 2022 ha ingresado 116.609 millones de dólares. Repito, 116.000 millones de dólares. Vamos, calderilla. Y que los gastos operativos han sido 28.944 millones de dólares. Si hacemos la cuenta de la vieja, podemos decir que a Meta le han sobrado 87.609 millones de dólares. Señores, a mí con que me den 1 millón de esos, me resuelven la vida. Si ahondamos un poquito más y nos vamos realmente a lo que nos interesa, que es Reality Labs, tenemos que decir que en el último trimestre del 2022 se ha facturado 150 millones de dólares menos que el año anterior. Esto previsiblemente es porque las ventas de Quest 2 han caído, bien por la subida de precio o bien porque el producto está perdiendo fuelle. Evidentemente yo creo que si te suben $100 de precio el dispositivo, pues dejas de vender más. Aún así, en total, durante todo el 2022, Reality Labs ha sido capaz de ofrecer 2.159 millones de dólares de beneficio. Aunque eso sí, hay que reconocer que los gastos son bastante más elevados y que la categoría Reality Labs está en negativo, porque han gastado durante todo el año 13.717 millones de dólares. Aún así, están comentando que los gastos del trimestre de Reality Labs se deben principalmente a todos los despidos que ha habido, lo cual ha incrementado numerosamente ese valor, pero que en próximos trimestres la cosa se va a ir regularizando más. De hecho, el propio Mark Zuckerberg ha dicho que en 2023 se van a centrar en la eficiencia, van a eliminar un montón de mandos intermedios para que todo vaya correctamente y que las decisiones se tomen de una forma mucho más rápida y eficiente, además de ser más proactivo en todos los proyectos que hay y que existen. Y refiriéndose precisamente a Reality Labs, ha dicho que Meta va a seguir invirtiendo pasta en ese departamento porque todos los indicadores que hay le suponen que la cosa va como tiene que ir. Así que al final el tema es que está que te quema. Y la verdad, yo no lo veo mal. Si a una empresa le están sobrando 90.000 millones de dólares al terminar el año, aun habiéndose gastado ya un dineral en nuevas inversiones y demás historias, yo creo que francamente no lo están haciendo mal. Eso sí, también en la llamada interna que ha hecho el señor Mark Zuckerberg a sus accionistas, ha indicado que a finales de este año vamos a tener un nuevo dispositivo, que además va a incorporar la nueva tecnología de Meta Reality. Y ahora es cuando os vais a quedar todos con el culo torcido. ¿Meta Reality? ¿Qué es eso? Pues si lo hubieras leído en alejandrovr.com ya lo sabrías. Meta Reality para ellos es básicamente la realidad mixta, es decir, que todo lo que va avanzando sobre Quest Pro en este dispositivo lo van a ir implementando en el de bajo costo. Así que, señoras y señores, ser bienvenidos a la nueva era de la Meta Reality, donde las nuevas Quest tendrán un pass-through a color y en 3D. Y ya referente a este tema, que sepáis que los últimos rumores de las Quest 3 indican que solamente van a traer una pantalla. Y bueno, está el tema ahí que no sabemos por dónde va a ir y que tendremos que estar pendiente para ver realmente qué es lo que pasa. Pero lo que realmente ha pasado, y ya con esto terminamos, son las dos nuevas ofertas de Meta. En concreto, las Meta Quest Pro han visto rebajado su precio una cantidad enorme. Ahora mismo, si vives en Estados Unidos, puedes comprar unas Meta Quest Pro por $1.099, lo cual supone una bajada bastante importante. No sabemos muy bien si esto es para alinear un poquito más las ventas y que se venda más el dispositivo, o simplemente para hacerle frente a las Vive XR Elite, las cuales precisamente valen $1.100. Eso sí, ahora con unas Quest Pro al mismo precio, con la misma tecnología, mucho más avanzadas y con un catálogo como puede ser el que tiene Meta, pues básicamente yo, sinceramente, si tuviera que elegir un visor lo tendría muy claro. Pero es que no solamente es eso, sino que ahora también las Quest 2 tienen una nueva oferta. Siguen manteniendo el precio a 449 euros, que si queréis comprarla os dejo también el link en el cajón de información, pero si la activáis a partir del 5 de febrero vais a obtener dos juegos gratis, en concreto el Golf Plus y el Space Pirate Trainer. El Golf Plus, pues bueno, es un simulador de golf, que al que le gusta el golf, pues listo. Y el Space Pirate Trainer es un juego de oleadas que la verdad que a mí particularmente me gusta bastante, pero que además añade la particularidad de jugar a una especie de laser tag si encuentras a un amigo que también tenga las Quest 2 y tenéis un espacio de 10x10. Lo cierto es que esta tecnología mola muchísimo. Y nada, familia, hasta aquí el vídeo de noticias. Como siempre, daros las gracias a todos por llegar hasta aquí, por darle al like, compartirlo y dejar un comentario. Pero por supuesto, darle las gracias a todos los que me apoyáis en Patreon, porque gracias a vosotros todo esto es posible.
Y como os digo, nos vemos en el próximo vídeo.